Bien, vaya por favor buscando el libro de San Juan, capítulo 5, el verso del 1 al 16. Hemos hablado, me parece, si no mal recuerdo, en un par de ocasiones de esto, de la autolástima que muchas veces sentimos, pero en esta mañana el Señor nos quiere hablar de algo más profundo, de algo que nos afecta, que si nosotros seguimos o fuimos en alguna parte de nuestra vida muy dados a sentir pena por nosotros mismos, por querer generar algún chantaje emocional con algunas otras personas, vamos a ver las secuelas que deje en nuestra vida este mal, ¿sí? Este espíritu de autolástima. Y no por decir espíritu me estoy refiriendo a un espíritu maligno en su corazón o en el corazón de aquellas personas. La palabra, el Señor nos muestra al decir espíritu, no solamente un espíritu inmundo, no solamente a una esencia, sino a un mal que no vemos, pero existe. Y no porque no lo vemos, pues no vamos a sufrir las consecuencias, no vamos a pagar el precio del pecado. Es bien importante que nosotros entendamos la palabra del Señor. En la primera epístola del apóstol San Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Y si negamos nuestros pecados, pues traemos condenación a nuestra vida. ¿Sí? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. No se trata de constantemente estar reconociendo delante de Dios nuestras debilidades, nuestras maldades, pero sí es importante en nuestra intimidad con Dios confesar nuestros pecados. Es bien importante pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a la conciencia cuáles son esos pecados que necesitamos confesar delante de Dios. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo oye, todo lo sabe. Hemos hablado y hemos dicho la importancia de la oración no es lo que yo le voy a ir a decir al Señor, porque antes de que salga la palabra de mi boca, mi Padre amado ya la conoce. Entonces lo más importante de la oración es lo que Dios me haga saber. Por eso es importante que yo le pregunte al Espíritu Santo, Señor, si hay algún pecado oculto en mi vida que el enemigo pueda usar en mi contra, tráelo a mi mente consciente. Porque dice la palabra que si confesamos los pecados, la sangre de Cristo nos limpia. Pero si los pecados no son confesados delante de Dios, no podemos esperar una limpieza. Aunque ciertamente fuimos bautizados para perdón de pecados, la palabra también nos muestra que se tienen que confesar. Antes de que Cristo bautizara, cuando Juan el Bautista bautizaba, dice que iban a Él confesando sus pecados. Cuando algo está mal en nuestra vida, cuando nosotros estamos haciendo algo indebido y vemos que nos supera en fuerza, hoy lo dejamos, pero mañana vuelvo a caer, es porque hay un derecho legal en mi vida. Es porque ese pecado no ha sido confesado, por tanto, la preciosa y bendita sangre de Cristo no puede actuar, no puede obrar a mi favor. ¿Sí? Y uno de esos males que constantemente, pues la mayoría, yo lo creo, cometemos y todavía seguimos arraigando en nuestro corazón, es precisamente el sentir lástima por nosotros mismos. El ser engañados por nuestro propio corazón. Meditando estas cosas, alababa yo y bendecía yo a nuestro Padre Celestial, porque decía,
Dios mío, qué cosa tan esplendorosa y maravillosa es la mente y el corazón. Lamentablemente la trabajamos para mal, pero es algo maravilloso. Cuando verdaderamente nos sentamos a reflexionar, a pensar, a meditar en las cosas de Dios, al menos en mi persona termino alabando al Señor. Termina Dios sorprendiéndome por todas las cosas que ha hecho. Me puedo yo poner a ver el elemento tan básico, tan simple, tal vez ya a lo mejor tan común e insignificante para nosotros como es el agua, y me pongo a ver las maravillas de Dios. Porque el Señor Jesucristo es un milagro entero, de principio a fin. Y todo lo que Él hizo o lo que Él hace es un milagro, es una maravilla, es sorprendente de verdad. Si nosotros nos sentamos y meditamos bien las cosas, Dios nos va a sorprender. Dios siempre nos va a mostrar sus maravillas. Y le vuelvo a repetir, la mente y el corazón son una de ellas. Es algo maravilloso, por favor que le bajen. Es algo maravilloso, pero tenemos que ver a Cristo en las cosas. Tenemos que involucrar al Señor en nuestras vidas para que verdaderamente podamos vivir bajo esa libertad gloriosa en la que Él ya nos ha puesto, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, para que podamos decir, sí, yo puedo ir a hacer eso que es indebido, pero no lo quiero hacer. No poner una excusa, no, es que Dios, como en el mundo, dice, es que tu religión no te lo permite. No hay ninguna religión que te lo impida. Tienes una libertad dada por el Padre de ir y pecar o de santificarte. Tú eliges. Tú tomas cada día, cada instante la decisión. Nadie te lo impide. Pero para poder decir verdaderamente yo vivo bajo la libertad gloriosa de Dios, es necesario que el Espíritu Santo, no hay otra persona, nada más, que el Espíritu Santo hable a su corazón y traiga a la luz todo aquello que está en tinieblas. Todo aquello que aparentemente usted puede vencer, aparentemente usted ya dejó atrás, pero ¿qué sucede? Que usted y yo seguimos arrastrando en este caminar en Cristo. Porque no lo hemos puesto en las manos de Dios. Porque no hemos pedido esa sanidad que verdaderamente necesitamos. Por eso aquel don de sanidades. Porque el Señor sabe nuestra constitución espiritual, mi cuerpo. Hay enfermedades, hay males del espíritu, hay males del alma y hay males del cuerpo. Lamentablemente muchas personas en ignorancia, en falta de entendimiento, creen que las sanidades solamente refieren al cuerpo. Pero este es un espíritu, como le vuelvo a repetir, es algo que no veo o que no vi en mi vida, pero que sigue afectando a mi vida. Y vamos a ver, como le vuelvo a repetir, qué terribles consecuencias tiene. Es como una enfermedad. Si no la atacamos a tiempo, va creciendo y va a llegar un momento en el que ya se vuelve, ¿cómo le llaman? Incurable. Ya es incurable. Y a veces es triste saber que es que si hubieras venido a tiempo, se hubiera podido hacer algo. Pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre llega a tiempo. Él sabe cómo está nuestra vida. Esta palabra no es para señalar a nadie. ¿Sabe Dios por qué usted está aquí? No es para que usted se autocondene, para que usted se autolastime, sino para que esta palabra llegue a su corazón, a mi corazón,
Y seamos honestos con el Señor, para que podamos ser verdaderamente sanados y liberados por su gran poder y misericordia. Amén. Bien, dice la palabra parálisis. Ese es el tema de esta mañana. ¿Cómo es que este espíritu, este mal de la autolástima puede llegar a paralizarnos espiritual y muchas veces hasta físicamente? Y lo vamos a ver. San Juan capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ahorita no solamente vamos a leer del 1 al 9, ahí póngale un separador y después regresamos a continuar. Amén. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia. Amén. El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Mire cómo en otro tiempo se hacía, o el Señor lo hizo de una manera más física, más palpable. Pero en este tiempo la casa de misericordia, el lugar a donde vamos a esa misericordia, es el trono de la gracia. Y no debe de extrañarnos que el Señor a su espíritu lo compare o lo llame también agua viva. Es decir, para ser sanado tiene que moverse el Espíritu Santo, como en este ejemplo que estamos viendo. Descendía el ángel, movía las aguas, y aquel que se metía en esas aguas era sanado, y dice la palabra, de cualquier enfermedad. De cualquier mal que yo pueda estar padeciendo, el mover del Espíritu Santo me puede sanar, sí o sí. Amén. Dice la palabra: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Hay cosas bien interesantes en este pasaje de la Biblia que vamos a ver hoy por revelación del Espíritu Santo. Como le decía hace un momento, vamos a ver cómo puede haber llegado a afectarnos, o cómo nos afecta si nosotros seguimos alimentando ese espíritu, ese mal en nuestro corazón de la autolástima. Cómo nos puede llegar a afectar, ¿sí? ¿Cuáles son sus estragos o sus efectos? Y en este mismo pasaje vamos a descubrir dónde nace el complot para matar al Señor Jesucristo. Sabemos que más adelante, cuando las cosas se han cumplido, Judas lo entrega. Pero Judas no es el iniciador. Muchas personas participaron y se lo vemos bíblicamente, ¿sí? Pero ¿cuándo comienza esto? ¿Con qué relación tiene una cosa con otra? ¿Y por qué el Señor Jesús sanó de entre esa multitud? Porque dice la palabra, había una multitud. Había muchos enfermos, cojos, paralíticos.
Pero es importante que nosotros veamos con el Espíritu del Señor Jesús, porque el Señor, si ve tanta gente, o si tanta gente vio lo que Él hizo con este hombre, ¿por qué solamente uno fue sanado? Todo tiene un porqué. El Señor Jesús no dijo, bueno, hoy no tengo muchas ganas, hoy solamente voy a hacer un milagro. Había una razón, y hay una razón por qué el Señor Jesús sanó solamente ese hombre, o por qué las personas que dijeron, oye, acabas de sanar a ese, haz algo por mí, puedes hacer lo que hiciste por él. ¿Por qué solamente uno fue sanado en esa ocasión? Amén. Primero vamos a repasar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, vamos a repasar la autolástima de este hombre. ¿Cómo es que este hombre, fíjese, dice la palabra que tenía 38 años enfermo? Tenía 38 años sintiendo pena por él mismo. Porque dice la palabra en el versículo en el versículo 7, cuando el Señor, después que el Señor le pregunta, el Señor Jesucristo le hace una pregunta bien importante. Parecería quizá una pregunta absurda de parte del Señor. Sabía que toda esa multitud se estaba ahí esperando el movimiento de las aguas con un solo propósito: esperar que el ángel descendiera, moviera las aguas. ¿Para qué? Para que aquel que se apurase y llegara pudiera ser sanado. Es decir, toda esa multitud tenía un propósito: ser sano. Iban a ser sanados. Entonces, ¿por qué el Señor le hace esta pregunta a ese hombre? ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo más sensato es que ese hombre le hubiera preguntado, no, Señor, mira, yo vengo aquí a descansar. O yo vengo aquí a ver cuántos son sanados mientras yo aquí padezco. Pero miren la respuesta que este hombre le hace al Señor Jesús. Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Primeramente se hace la víctima delante del Señor y después se contradice diciendo, ¿sí? Y entre tanto que yo voy, o sea, primero dice, no tengo quien me lleve, como si no tuviera la capacidad física de acercarse al lugar. Y después él mismo, como decimos aquí, se echa de cabeza y dice, entre tanto que yo voy. Este hombre verdaderamente tenía un corazón tan duro, una mente tan autoengañada, que ya no sabía si era él o eran los que estaban alrededor de él. Por eso le digo, la alabanza que presentaba yo delante del Señor, por lo maravilloso que es el cuerpo humano, por lo sorprendente que Dios nos ha, con el amor, con el poder que nos ha dotado el Señor Jesucristo, pero que lamentablemente estamos como este hombre. No sabemos si alguien tiene que venir a guiarnos o nosotros tenemos que tomar la decisión, y estamos ahí cerca del estanque, cerca de esa fuente de agua viva llamada Jesucristo, y no nos levantamos y vamos. Y estamos engañados como este hombre. Ay, Señor, descenderá del cielo mi bendición, la mandarás con el vecino, ¿qué tengo que hacer yo? Y estás paralizado en tu vida. Estás engañado en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque no sabes verdaderamente el potencial que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Así como este hombre, primero dice, Señor, no tengo quien me lleve. Y cuando llego a tomar la decisión,
Si es que me llego a animar, ¿qué te cuento? Ya me ganaron. ¿Se da cuenta la importancia ahí de la pregunta que el Señor le hace? Dice, llevas 38 años aquí y no has podido ser sanado. Entonces, ¿de verdad quieres ser sano? Porque como yo te veo, tú no eres sano porque no quieres. ¿Y qué podemos decir si nosotros, siendo hombres, estudiando por el Espíritu del Señor la palabra, cuánto más el Señor que conoce los corazones? No era una pregunta absurda, no era una pregunta fuera de tiempo, sino que el Señor le pregunta, dice la palabra, que cuando lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, yo creo que el primer maravillado fue el Señor Jesucristo. 38 años tiene este hombre y no ha podido acercarse a las aguas. Algo tiene en su corazón. Hay algo terrible en su mente. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre se excusa, se disculpa. Sigue haciéndose la víctima. Ay, Señor, es que mira, yo no tengo quien me acerque. Y cuando yo me quiero acercar, resulta que ya me ganaron y sigo en esta terrible condición. Este hombre sentía una autolástima tan grande que le impedía hacer cualquier otra cosa que podía hacer. Tenía una parálisis espiritual, mental, sentimental, emocional. Su mente y su corazón estaban paralizados. No le permitían pensar, no le permitían buscar alguna otra opción que él pudiera hacer. Porque durante 38 años él ya había aprendido a amar su enfermedad. Él ya estaba más contento así que siendo sanado. Yo no sé si este hombre, la Biblia no nos habla mucho de este hombre. Yo no sé si este hombre vivía de las limosnas que podía quizás recibir y era mejor. Allá para Echegaray hay un puente que cruza el periférico. Ahí normalmente se van los indocumentados sudamericanos, ecuatorianos, no sé. Y una vez una persona me dijo que se paró, estaba pidiendo y se paró y le dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar? ¿Cuánto me vas a pagar? Dice, pues no tienes documentos, no te puedo pagar mucho, no te puedo dar mucho, pero te ofrezco un trabajo constante, algo que después pueda beneficiar tu vida. ¿Cuánto me vas a pagar? Pues te ofrezco 1,000 pesos. No, muchas gracias. Eso es lo que yo saco diario dando lástima. Fíjese nada más. Este hombre a lo mejor tenía una mejor vida sintiendo lástima, pero endureciendo su corazón y su mente. ¿Dónde estaba su corazón? En el beneficio que la enfermedad le daba. Que cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Es que no tengo quien me lleve. Y cuando yo voy, ya no alcanzo. Pero mire que el Señor no lo dejó así. La decisión que ese enfermo no había querido tomar, el Señor Jesucristo la toma por un propósito que vamos a ver ahorita más adelante. Pero es que cuando pasas tanto tiempo creyendo una mentira, difícilmente aceptarás la verdad. Cuando pasamos tanto tiempo creyendo que somos la víctima, que el mundo, que las personas que nos rodean solamente nos quieren lastimar, va a ser muy difícil que nosotros aceptemos
que solamente lo que estamos recibiendo es el fruto de nuestra cosecha. Porque Dios no miente. Porque Dios trata las cosas como son. ¿Sí? La semana pasada Dios nos hablaba de un pueblo que no lo reconoció. Porque pasó 400 años sin oír, sin saber de él. Este hombre pudo haberse puesto a estudiar, quizá no podía acercarse, tal vez de verdad no podía acercarse rápido al estanque, pero quizá este hombre tuvo mucho tiempo, 38 años. No dice que estuvo 38 años allí en el estanque, pero sí iba constantemente. Este hombre quizás se pudo haber estudiado el tiempo, del tiempo en tiempo en el que el ángel descendía. Amén. Pudo haber entendido, pudo haberse puesto a estudiar. No, ese ángel baja cada 6 meses. Me voy a quedar aquí, me va a costar un poco de tiempo, pero yo voy a descubrir cada cuándo desciende ese ángel, porque yo quiero ser sanado. Y el día que le toque, ese día yo voy a ser el primero. Me voy a ir a poner hasta enfrente, porque de verdad que yo quiero ser sanado. Muchas otras cosas pudo haber hecho este hombre, pero ya con 38 años, ya el Señor nos hablaba hace un tiempo de las costumbres. Qué difícil, qué beneficioso, cuánto bien o cuánto mal nos puede hacer una costumbre en nuestra vida. El Señor nos decía, ya te acostumbraste a vivir con el demonio. Ya te acostumbraste a abrirle la puerta a Satanás. ¿Por qué razón? Porque tú no lo echas fuera. Ves problemas en tu casa, ves dificultades con tus hijos, ves mal en tu trabajo y tú no haces nada contra esos demonios. Es que ya te acostumbraste a vivir con ellos. Es que ya te acostumbraste a que te fastidian y te dejan en paz y te fastidian. Bueno, Señor, tu palabra dice que lo resiste y se va a ir. Sí, se va, pero también la misma palabra dice que si encuentra la casa limpia y adornada, va a venir con 7 peores. Y el Señor no nos dio la autoridad y el poder sobre estos seres inmundos para estar conviviendo con ellos. No se trata de echar fuera demonios nada más en la congregación, nada más cuando vamos a ungir la casa, quizá por primera vez. El Señor nos ha hablado grande y maravillosamente. El Señor nos dijo, si las cosas van mal, esto es una señal de que se va a poner peor. Si las cosas van por ahí funcionando, eso es una señal de que va a mejorar la situación. Pero si están mal, es porque ya estamos acostumbrados a ese mal. Ya total, no va a pasar a más. Este hombre estaba tan acostumbrado a vivir así que ya no buscaba otra solución. Estaba ya tan resignado, bueno, así me voy a morir, le estoy sacando provecho, no pasa nada. Si Dios algún día tiene de mí misericordia y me sana, qué bien, y si no, pues ya ni hablar. Tiene una parálisis espiritual tremenda que no le permitía buscar más allá, buscar otras soluciones. Y mire, vamos a ver la otra cara de la moneda, San Marcos capítulo 2, versículo 1.
Es un caso muy similar, pero con otra actitud por parte de las personas. San Marcos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11 dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Este sí no podía hacer nada por sí mismo, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estas personas, era tanto el amor por ese enfermo que dijeron: ¿sabes qué? Pues no, pues por aquí ya no, a ver, ve y date la vuelta, no, por allá también está rodeado. La única opción que tenemos es: vamos a treparnos al techo de la casa, lo vamos a descender, pero este es sanado hoy porque es sanado. Este va a recibir hoy de parte de Dios la misericordia y su sanidad, porque no nos vamos a ir de aquí. Es más, si tenemos que quedarnos, tal vez, no digo que así esté escrito, si tenemos que quedarnos hasta la madrugada que despacha el último, aquí nos quedamos. Pero mientras, mira, vamos a intentarle por el techo. Dice la palabra que el Señor, ¿qué fue lo que vio en ellos? Al ver la fe de ellos, cosa que no vio en el paralítico. Ese hombre ya de plano estaba rendido a su condición. Y vemos la otra cara de la moneda, como cuando tenemos fe, Dios hace maravillas. Y tenía un propósito, que el Señor le dijera al paralítico: primeramente, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor bien pudo haberle dicho desde el principio: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero mire la diferencia. Cheque la diferencia del paralítico y el enfermo. El Señor para el paralítico, ¿qué hace? Primero le perdona sus pecados. Antes de sanarlo, le perdona sus pecados. Cosa que no hace el Señor Jesucristo con este hombre. ¿Por qué razón? Porque ese hombre no quería ser sanado. Cuando el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre, para empezar, no le responde. El Señor le hace una pregunta muy simple, con una respuesta muy simple: ¿quieres ser sanado? Lo que el Señor esperaba de este hombre era que le respondiera: sí. Sí, Señor, sí quiero ser sanado. Entonces el Señor Jesucristo hubiera actuado de la misma manera que al paralítico. Es que la sanidad tiene que comenzar en nuestro interior. Si tenemos un alma enferma, dicen por ahí que el cuerpo sano en mente sana. Si tenemos un alma infectada de cualquier tipo de mal,
un espíritu enfermo, nuestro cuerpo va a ser así, no va a poder sanar. El otro día, no sé si se lo comenté, leía algo que me pareció muy interesante, que dice que los médicos no salvan la vida, solamente la alargan. Porque un médico no te puede sanar. Tú vas al médico, te da medicamento, te quita la enfermedad, pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque tiene recaídas. Pero cuando el Señor Jesucristo hace un milagro de sanidad, tú no lo vuelves a padecer. Y doy gloria a mi Señor testificando como quien lo ha recibido. Y lo he dicho muchas veces, Dios sanó mi boca. Era yo una persona súper grosera, súper majadera, que me llevaba mentadas con todo mundo, hasta el día en que el Señor tuvo de mí misericordia, y de un día para otro dejé de decir majaderías. Esa es una enfermedad espiritual, era una enfermedad espiritual, de la cual el Señor dijo: tengo que comenzar a sanarte, porque no vas a predicar mi palabra mentando a la mamá a cualquiera, ofendiendo a cualquiera. Y es que si no somos sanados espiritualmente, físicamente vamos a recaer. Y este hombre, por eso Dios ha puesto estos dos ejemplos, para que usted y yo tomemos la decisión de cómo queremos ser sanados verdaderamente. Por eso el Señor nos dice: si confiesas tu pecado, entonces eres digno de ser limpiado con mi sangre. Pero si lo ocultas, pero si lo sigues negando, pero si te sigues haciendo la autovíctima, vas a estar ahí paralizado, vas a estar ahí estancado. El pecado va a seguir acechándote, va a seguir venciéndote, y la libertad gloriosa por los suelos. Va a llegar el tentador y con mucha facilidad: mira, vente, vámonos. Mira, vente, deja la Biblia. Mira, olvídate. Por eso es que somos desobedientes al Señor, porque el pecado se está enseñoreando de nosotros, porque ciertamente no hemos recibido una sanidad como Dios nos la quiere dar, como Dios la manda. ¿Sí? Este hombre estuvo tan arraigado, tan cimentado en su enfermedad, que no se dio cuenta cuando fue sanado. Parece increíble, parece sorprendente que digas: es que yo tenía una dolencia y ahora ya no la tengo, pero hay personas. Hace tiempo, fíjese cómo es de sorprendente la mente y el corazón. Operaron a una persona de la vesícula y le dolía. Y alguien me decía: ¿cómo le puede doler lo que ya le quitaron? ¿Hasta dónde puede llegar el engaño de nuestro corazón? ¿Cómo puedes decir que te duele lo que ya no tienes? ¿Cómo es que si Dios te liberó del pasado, te hizo una nueva criatura, insistes en recordar lo que fuiste? Insistes en darle vida al viejo hombre. ¿Cómo es que menospreciamos la palabra del Señor? ¿Por qué no creemos en su palabra? Porque todavía hay pecados que no han sido perdonados. Porque todavía hay sanidades que no se han cumplido. No enfermedades, sanidades que se han sanado, que no deben de volver, que se ha cauterizado completamente y se ha olvidado. Pero podemos ser sanados por parte del Señor y seguir creyéndonos enfermos. Porque es más fácil, es mejor ir a darle lástima
las personas y al Señor que levantarme en el poder del Espíritu Santo y decir: Señor, yo he pecado delante de tus santos ojos. Señor, yo no vengo a ti pidiéndote una palmadita de aliento. Señor, yo vengo a ti por los azotes que me tocan. Yo vengo a ti porque sé que tu justicia es fiel y es verdadera, es justa, y no, yo sé que no vengo, Señor, por un premio, por una recompensa, porque no he hecho lo bueno. El Señor dice en el libro de Santiago, se recuerda, nos decía: sean perfectos y cabales, para que no les falte cosa alguna. Sean honestos y: sí, Señor, he pecado y tu justicia dice que me merezco esto y esto. Señor, fortaléceme para soportarlo. Porque yo sé que tus azotes y tu disciplina son en primera porque me amas y en segunda para santificarme. Y es que, vuelvo a repetirle, a veces no nos hemos dado ni cuenta lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y seguimos yendo a llorar y a llorar y a llorarle: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y quizás el Señor nos ha hecho muchas veces la misma pregunta: es que quieres ser sanado y no hemos atendido. Es tanta nuestra lástima que vamos y: Señor, yo quiero, yo te pido, mira, úsame, haz esto. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a oírte? Para poder saber si Dios me ha preguntado: ¿quieres ser sano? Vemos el ejemplo de este hombre y lo juzgamos a él. Se pasa, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Es que lamentablemente podemos arraigarnos en lo que Dios no quiere que nos arraiguemos, en lo duro y en lo oscuro de nuestra mente y de nuestro corazón. Y mire dónde nace el complot para matar al Señor Jesús. Ahí mismo en San Juan capítulo 5, pero del versículo 10 hasta el versículo 18, dice la palabra: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, fíjese, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Este hombre estaba tan autoengañado en su mente y en su corazón que ni siquiera hubo una gota, una décima, una partícula de gratitud para con el Señor. Y la Biblia nos muestra en este pasaje, del Evangelio de Juan, que a partir de ahí empezaron a buscar la manera de matar al Señor Jesucristo. Es que no fue con Judas como muchos pensamos.
Es que no fue Anás y Caifás. Es que no fueron los escribas y los fariseos, sino un malagradecido, una persona que tenía el corazón tan duro que no se dio cuenta la bendición que había recibido. Y dice la palabra, él fue y dio aviso. Él les avisó, el Señor vuelve a encontrarse con él. El Señor le dice, mira, ya fuiste sanado. ¿Sabía el Señor Jesucristo lo que este hombre iba a hacer? Claro, claro que sí. Y todavía le advierte, mira, ya fuiste sanado. No vayas a hacer algo peor para que no te acontezca algo peor. Pero este hombre no tenía oídos para nadie. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo que el Señor trató de impedir que hiciera. El Señor no quería que algo peor, ya no lo dice la Biblia, ya hace unas semanas atrás, el Señor nos decía, ¿qué hace? ¿Cómo actúa el Señor cuando decide destruir? Dice, hasta la memoria de tu nombre borraré. Aquí no aparece el nombre de ese hombre. Y solamente nos muestra a Dios ese caso para que lo aprendamos. Pero mire cómo el Señor ni siquiera ya no nos habla más. Ya no nos dice más de este hombre. Porque lo más seguro es que el Señor lo destruyó. Todavía tiene más misericordia y le dice, mira, ya fuiste sanado. No te lo merecías, no lo querías, ni siquiera diste gracias, pero lo recibiste. Dios tuvo misericordia de ti. Vete y no peques más. No peques más para que no te acontezca algo peor. Y este hombre va y da aviso a los judíos. Y este es el hombre por el cual comienza la persecución, la búsqueda por la vida del Señor Jesucristo. Por una persona que pasó tanto tiempo sintiendo lástima por él mismo, que nunca creyó en su mente y en su corazón que Dios lo amara, que Dios tuviera un plan y un propósito para él. Y es importante que nosotros analicemos nuestra vida. Porque le vuelvo a repetir, muchas veces actuamos así. Muchas veces actuamos así. Señor, perdóname, mira, otra vez caí. ¿Por qué no vas y le dices, Señor, estoy enfermo? Señor Jesucristo, estoy enferma, sigo pecando. No puedo echar este pecado de mi vida. Quiero ser sano, quiero ser sana. No, porque es mejor. Es mejor, decimos aquí, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es más cómodo ir al Señor a pedirle perdón que decirle al Señor Jesucristo, ayúdame a vivir en santidad. No, es que si yo vivo en santidad ya no voy a poder hacer el mal que me encanta. Porque hay una parálisis en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permite ver que la santidad de Dios no es estar como los monigotes, como los santos que ahí están parados con su cara de lástima. No es ser una estatua, amado hermano. Es vivir correctamente delante de Dios. Es que si Dios nos concede el permiso de ir y disfrutar de las cosas que hay en este mundo, bien, bendito sea Dios, gracias Señor. Tuve un fin de semana quizá familiar, bendito seas, Padre mío, y hasta la próxima. ¿Vendrá el próximo año? No lo sé. Pero
no estar yendo a irse a ser enemigo de Dios y amigo del mundo. Porque sabe Dios lo que verdaderamente nos conviene. Porque sabe Dios cuánta oscuridad hay en nuestra mente y cuánta dureza hay en nuestro corazón. Dice el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Te interesa ser sanado? Porque yo te voy a decir una cosa, si yo te sano va a ser para que tú seas santo, para que tú dejes tu pecado, para que tú deseches tu debilidad, para que tú seas una nueva criatura. Yo no te voy a sanar para que al rato vengas por otra dosis. El Señor nos habla claro y firmemente. Mira, ya he sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. No, pues prefiero seguir enfermo. Porque si me sanan y recaigo, me va a venir algo peor, mejor sigo como estoy. Pero ¿cómo sabes que eso es lo mejor para tu vida? ¿Cómo sabes que no es mejor que seas sanado a estar enfermo en tu corazón, en tu mente? Lo que preguntábamos hace un momento. ¿Por qué el Señor no sanó a todos o por qué no sanó a más de esa multitud? ¿Por qué el Señor que conoce los corazones, sanó a este que no quería ser sano? Porque la Biblia nos muestra que Él nunca le dijo que sí. Cuando el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Solamente disculpa su situación, su pobreza, su miseria espiritual. Porque si pudo haber sanado de esa multitud a 10 que agradecidos predicaran el Evangelio y salvaran almas, salvó a uno y un malagradecido? ¿Por qué el Señor hace cosas como esta? Para que se cumpliera la Escritura. Y es que hay que dar gracias a Dios por este hombre, amado hermano. Por este hombre que quizá hasta su nombre fue borrado de la historia, quizá no lo sé, hasta de la mente del Señor. Hay que darle gracias a Dios por este hombre, porque si este hombre no hubiera existido, la Escritura no se cumple y todos hubiéramos sido condenados. Gracias a Dios porque el Señor Jesucristo fue a buscar a ese hombre. Ahí mismo en San Juan capítulo 4, versículo 4, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía por fuerza que regresar a Samaria para hacer lo que hizo con aquella mujer samaritana. El Señor Jesucristo sabía que tenía una cita con la mujer samaritana, con los samaritanos, y también tenía una cita a la cual fue puntual con este hombre. No es que el Señor se aventó un delfín marino o lo tiró a la suerte o dijo, este tiene más cara de necesidad. Dice la palabra que cuando Él lo vio, es como cuando vamos al mercado y ya está. Entre toda la multitud estamos buscando a alguien y pasando ahí está. Así, algo similar sucedió. El Señor tenía una cita con este hombre, aunque este hombre ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando, de para qué Dios lo había predestinado. ¿Por qué Dios permitió que este hombre sintiera una lástima tremenda por sí mismo, endureciendo su mente y su corazón? Dijo, este me sirve como me sirve Judas Iscariote. Este no quiere ser sanado. Este se ha autoengañado en su mente y en su corazón. Bueno, pues ni hablar. Tiene una libertad, pero sirve a mis propósitos. Y el Señor lo sana, porque si no lo sana, Él no hubiera ido a los judíos.
Mire que a pesar de que este hombre nunca le dice que sí, ni le agradece, el Señor Jesucristo toma la decisión de sanarlo porque sabe que ahí tenía que comenzar el complot contra él. Ahí es cuando nace. Bíblicamente este hombre, que ni siquiera su nombre se conoce, podemos decir que es el principal o el primer culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no para condenarlo, vuelvo a lo mismo, para darle gracias a Dios. Porque gracias a ese sacrificio, esa preciosa y bendita sangre fue derramada. Ese santísimo y poderoso Espíritu de Dios nos fue concedido. Pero es que nuestro Señor también a veces ocupa el mal que hay en nuestra vida. Pero siempre, siempre va a ser para traernos un bien. Y es que a veces en la peor condición de nuestra vida podemos ser visitados y usados por el Señor. Es que no necesitamos pasarnos 24 horas, 5, 6 horas postrados, haciéndonos las víctimas delante del Señor, sino con 10, 5 minutos que le digamos: Señor, heme aquí, usa mi vida. Dios hará lo que tenga que hacer. No tenemos que hacernos las víctimas delante de nuestro Señor cuando tenemos conciencia de que Él ya sabe lo que le vamos a hablar, de que Él conoce nuestra condición. Aprovechemos el tiempo siendo honestos con el Señor. ¿Para qué esperar lo peor de nuestra condición y que Dios nos use para algo tan tremendo, tan terrible como usó este hombre, y que su nombre fuera hasta borrado de la Biblia? Hay nombres en la Biblia: Isaac, Jacob, Jefté, Esaú, Esther, Ruth, Rahab. Hasta el mismo Judas Iscariote aparece en las Escrituras. Hay muchos nombres, María. Pero mire cómo la palabra del Señor que nos habló hace unos días se cumple. Dice: hasta su nombre borraré, hasta su memoria. Judas lo entregó. Pero este hombre tenía un mal perverso en su corazón, destructivo en su mente y en su corazón, que, vuelvo a repetir, ni siquiera fue para decir gracias. O decirle: ¿sabes qué? No quiero ser sano. El Señor lo sanó para que su mal sirviera para el bien de la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando pasamos mucho tiempo separados de la presencia de Dios y de su palabra, sufrimos una parálisis espiritual, y esa parálisis produce en nuestro corazón un mal juicio, una autojusticia que va junto, que va pegado de la mano, la autolástima y la autojusticia, porque siempre nos estamos haciendo inocentes. Siempre estamos viendo o acomodando las circunstancias, los problemas, lo que afectó, lo estamos acomodando de tal manera que nos volvemos las víctimas, nos convencemos de que fuimos víctimas, no victimarios. Proverbios capítulo 16, versículo del 1 al 4. La semana pasada también el Señor nos dio esta palabra. Proverbios capítulo 16, del verso 1 al verso 4, dice la palabra: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. La última palabra la tiene el Padre. Todos los caminos del hombre
son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Dios nos guarde de un mal día en nuestra vida. De que en un mal día tomemos la decisión de decirle: mira, ¿sabes qué? Estoy mejor sin ti. Que al buen entendedor pocas palabras. Cuando no encomendamos nuestro día al Señor, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: estoy mejor sin ti. No te preocupes, yo puedo solo. No hace falta que me acompañes. Dice la palabra: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomiéndale al Señor lo que vas a hacer y Él guiará tu mente y tu corazón en lo que está escrito, la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que entonces no estamos confiando verdaderamente en el amor de Cristo. Y es que no estamos confiando verdaderamente en esa buena voluntad perfecta y agradable. ¿O es que tenemos una mala costumbre de olvidarnos de nuestro Padre Celestial? Y le vuelvo a repetir, como este hombre vamos a empezar a sufrir una parálisis y a juzgarnos a nosotros mismos. Ay, no pasa nada, un día, dos, y ya llevas 15, y ya llevas 2 meses, y ya llevas 3 meses, y no pasa nada, y de verdad no pasa nada, pero no pasa nada en tu vida espiritual. Porque no creces, porque no estás dando frutos, porque todavía como niño necesitas ir a preguntar qué quiso decir el Señor con cierto pasaje de la Biblia que el Espíritu Santo te habló. Es que todavía no tienes discernimiento de la sabiduría y el conocimiento de la ciencia de Dios. Quizá por ahí algún inconverso te hizo alguna pregunta y no supiste cómo responderla. Porque no tuviste el detalle de decir: Señor, ¿qué le voy a responder a este hombre? Señor, que tu Espíritu Santo ponga la palabra en mi boca. Úsame para hablarle. Úsame para convencerlo, Señor. Ciertamente hay veces que hablamos la palabra del Señor, que damos la convicción del Señor sin haber orado. Pero dice el Señor: no te acostumbres. Porque muchas veces somos usados no por amor a usted, sino por amor a aquel que va a recibir la palabra. Aunque también somos bendecidos en esa voluntad de Dios. Pero si nosotros comenzamos a seguir sintiéndonos las víctimas de todo lo que nos pasa, pues vamos a llegar a esto: creer que todos nuestros caminos son limpios. E incluso, amado hermano, incluso a llegar a llamar mentiroso a Dios. Y no se trata de ir a presentarle y decirle: tú eres un mentiroso. Pero aquel que contradice las Escrituras llama a Dios mentiroso. Aquellos pastores, aquellas personas que dicen: es que tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, están diciendo que Dios es un mentiroso y que el don del Espíritu Santo no es gratis. Que el perdón de pecados no es gratis, tienes que pagar un precio. Y se llama frutos dignos de arrepentimiento. Es que no está el Espíritu Santo verdaderamente trabajando en sus corazones.
El Señor Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente, incondicionalmente. Aquel que quiere el Espíritu, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu Santo a quien lo pida? No a quien dé frutos dignos de arrepentimiento. Es que no estamos entendiendo el amor y la misericordia de nuestro Padre. Porque hay una parálisis en nuestro corazón. Porque a nuestro juicio es correcto que mira, primero ve y ordena tu vida. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para decirme qué está bien y qué está mal? Y entonces tú me estás dando la garantía de que en 5 años que yo arregle mi vida, que en 1 año que yo arregle mi vida, no me voy a morir. ¿Y qué tal si al salir de la iglesia termina mi tiempo y ya no tuve tiempo de ordenar mi vida? Es que el bautismo es gracia. Y si se pide algo, por eso deja de ser gracia. Y eso es lo que no han entendido. Cuando un pastor te dice: mira, primero ve y da frutos dignos de arrepentimiento, entonces tu salvación ya no fue por gracia, ya fue por obras, y ya hicieron mentiroso a Dios, porque su palabra dice que esto es por gracia y no por obras. No te lo mereces. No me lo merecía yo tampoco, pero Dios me lo quiso dar. ¿Quién soy yo para regresárselo? Aquel que condiciona en cualquier manera el bautismo está siendo mentiroso a Dios, y entonces está cambiando la bendita gracia de Dios. Porque ya no es por gracia, ya fue por obras. Ya puse yo en orden mi vida, entonces ya me lo gané. Ya no me lo dio Dios. Ya se lo compré a Dios. Porque mi mente y mi corazón no han sido afirmados por el Señor. Porque sigo yo autojuzgando de una manera perversa, ignorando al Señor. Y es que a nuestro propio juicio siempre seremos inocentes o la víctima. ¿Y será así para Dios? Números capítulo 14, 18. Y es que por más que lloremos, por más que nos victimicemos, ¿será que podemos engañar a Dios? ¿Será que nuestras lágrimas verdaderamente pueden conmover el corazón de Dios hasta el engaño? Números capítulo 14, versículo 18, dice la palabra: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es que no importa cuánto vayas tú y llores y te revuelques delante del Señor y trates de victimizarte, el Señor te dirá: es tu culpa. Es la paga de tu pecado. Es el mal de tu mente y de tu corazón. ¿Quieres ser sano? Eso ya es otra cosa. Pero no podemos ir y querer o pretender engañar al Señor. David hacía una invitación maravillosa al Señor. Le decía: Señor, escudriña mi mente y mi corazón y ve si hay en él iniquidad. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice el Señor Jesús. Yo soy el que te va a decir lo que verdaderamente está en ti, en tu interior,
para que tú camines rectamente, para que tú seas verdaderamente sanado. Y tal vez habrá quienes digan eso, la ley es para los que están bajo la ley. Yo vivo bajo la gracia. San Juan capítulo 3, versículo 19. El Señor cambió el sacerdocio, pero su ley no la modificó, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. San Juan capítulo 3 del verso 19 al verso 21 dice: y esta es la condenación. Esto es lo que te condena a una parálisis, a una autolástima, a un mal juicio. Que la luz viene, te visita, que la luz resplandece en ti y tú amas más las tinieblas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso hay mucha gente que, aunque no entiende en su interior, no acepta venir a la casa de Dios. Porque aunque no lo entienda, aunque no sepa, sabe que esa palabra va a ser para corregir su vida. Le va a mostrar su pecado, su maldad, su perversidad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quieres saber, estar seguro, consciente de que lo que estás haciendo es agradable o desagradable a Dios? Ve al Señor. Escucha su palabra. Dice el apóstol Juan que si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Si mi corazón me está diciendo te equivocaste, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gracias a Dios, cuando nos sentimos mal de corazón, porque es aquel al que le abrimos las puertas del corazón, el que nos está diciendo te equivocaste, te estás equivocando rotundamente, estás paralizado en un engaño, en una autolástima, justificándote a ti mismo, haciéndote inocente tú mismo. Pero no es así como verdaderamente vas a tener la victoria y vas a lograr lo que yo estoy esperando de ti. Quien no va a Dios para ser juzgado es quien ama más su pecado que la justicia de Dios, que es para salvación, para corrección y disciplina, y esto para participar de su santidad, de la santidad de Dios. Paralizarte en la autolástima y en la autojusticia, culpando a los demás de aquello de lo que solo tú eres culpable, solo empeora tu situación. Es como cuando el Señor le dijo a ese hombre: mira, ya fuiste sanado, mira, ya veniste, ya te hice saber tu pecado y tu maldad, que no te acontezca algo peor permaneciendo tú en la misma situación. ¿De qué te sirvió ir al Padre? ¿De qué te sirvió ir y ser honesto, valiente? Porque es de valor, hermano, Se necesita valor para ir al Señor y decirle: Señor, háblame la verdad. Hazme saber, Señor, mi pecado y mi maldad. Se dice fácil, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho de corazón delante de Dios? Ay, Señor, es que no puedo, es que Chana, es que Juana, es que Sutana, que Perengana. Pero ¿cuándo le has ido a decir: Señor, ¿qué estoy haciendo para que esto acontezca? Muéstrame mi pecado, Padre bendito. Muéstrame mi maldad, muéstrame ese mal que está operando, ese espíritu que está operando en mi alma, que
que está operando en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, donde sea que esté. Porque yo no quiero algo peor. Al rato, ¿qué va a pasar? Eso se va a extender. Dice el Señor que la amargura se extiende. Que no dejemos que la amargura contamine. Este hombre, a pesar de su autolástima, estaba amargado. Y lo vemos en la actitud de que todavía después de que el Señor le fue y le advirtió, mira, cuídate que no te venga algo peor, fue y lo denunció. Era una amargura tremenda en su corazón. Era un corazón insensible, una mente completamente cerrada a toda verdad. 38 años padeciendo. Ya habían destruido su mente y su corazón. Le vuelvo a repetir, mi cuenta se dio cuando había sido sanado. Y la autojusticia o la injusticia fuera de la ley de Dios no es aprobada por Dios. Cuando yo agarro y tomo cualquier otro libro que no sea la Biblia para juzgarme o para juzgar cierta situación como hijo de Dios, eso no quiere decir que Dios me va a amparar, que Dios me está respaldando. Por eso dice el libro, ¿sí? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, desprecia las santas escrituras. Todo aquel que sabe que está equivocado y no quiere ser corregido va a decir, no, yo voy a ir con mi comadre, le voy a contar cómo estuvo el asunto y lo más seguro es que ella me va a dar la razón. Porque si yo voy a la Biblia, yo estoy seguro que Dios me va a decir, estás mal. Como hijos de Dios, la única ley que podemos usar para juzgar o autojuzgarnos es la bendita palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, dice la palabra del Señor. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes que si tú vas y tomas cualquier otro libro de ley para juzgar tu caso o cualquier otro caso, no heredarás el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Es que es tan poco en lo que tienes este santo libro y al bendito juez, que buscas otra salida, que buscas otra respuesta, que buscas aliados en lugar de justicia, que buscas quien esté de tu lado, quien apruebe tu actitud y tu maldad, y no quien te reprende y te azote para santidad.
Es que ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan arraigados estamos en esa autolástima delante de Dios? Que no nos hemos dado cuenta que el Señor o nos está haciendo una oferta, nos está haciendo una proposición, o como a este hombre que no consideró su libertad, sino que lo sanó. Pero dice la palabra, hasta el impío para el día malo, todo es del Señor. La autolástima es uno de los males con graves consecuencias que solo nuestro Dios puede sanar. La pregunta que hoy el Señor Jesucristo nos hace es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado o quieres seguir sintiendo pena y lástima por ti mismo y disculpando tu maldad? ¿Quieres ser sanado y vivir en esa libertad gloriosa o prefieres seguir sacándole tu propio provecho a esa enfermedad espiritual, a ese mal espiritual en tu interior llamado autolástima, y las consecuencias de una mala justicia, de un estancamiento, de una inmadurez espiritual? Y es que la decisión es de cada quien. El Señor fue a buscar a ese paralítico porque servía a sus propósitos. Esta mañana el Señor Jesucristo te ha venido a buscar porque sirves para sus propósitos. Pero el Señor quiere sanarte. El Señor quiere, como aquel hombre, primeramente perdonar tus pecados y después sanar tu vida. No quiere sanar tu cuerpo para que, como aquel enfermo que no se dio cuenta que había sido sanado, cometió una atrocidad peor y hasta su nombre fue borrado. El amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites, no tiene condiciones. El Señor dijo: venga a mí y reciba gratuitamente. Terminamos con esa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis capítulo 22, del 11 al 15, dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren lo que está escrito para todos aquellos que creen que el Señor viene a juzgar, o que se van a presentar delante de Dios para ser juzgado. Dice: yo vengo para darle a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, 3 veces tendrán una triple felicidad aquellos que son honestos consigo mismo y con Dios, y reconocen sus males y sus pecados delante de Dios, los confiesan y son lavados, lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama mentira, y todo aquel que dice: yo no debo de sufrir, y todo aquel que dice: es injusto lo que me está pasando, porque Dios es injusto, y todo aquel que dice: yo he hecho lo bueno, no merezco lo malo, estará fuera, porque el Señor no miente, y el Señor ha dicho: lo que sembrares, eso también segarás. En ti está la decisión de decir: Señor, he sembrado para mal,
He sembrado para mal, para cosas malas, pero ¿sabes qué? Hoy quiero ser sano. Hoy quiero ser sanado. Hoy quiero cambiar esa semilla, esa mala semilla. Y hoy vengo a responderte a la pregunta que me haces. Porque en verdad, desde su corazón, porque dice el Señor que Él conoce lo que cavilas en tu corazón. El Señor te hace esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Acércate al trono de la gracia y hallarás gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él